Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Guía del Oro Verde. El día de hoy estaremos hablando de una técnica de investigación con la cual es posible recoger información para estudios de comunicación y que ha sido bastante útil en la realización de nuestro proyecto. Esta técnica es bastante conocida y empleada. Tiene una observación directa de la realidad social, capta situaciones, hechos y opiniones que permite seguir pistas de los cambios de conocimientos, actitudes, valores sociales y conductas para luego relacionarlos con indicadores de orden. Y aunque parezca simple, presenta su nivel de complejidad. Les hablo de la encuesta, un procedimiento estadístico que permite captar la opinión de una sociedad o grupo de personas para determinar cuáles son esas corrientes de opinión mayoritarias. Autores como Cándido Monzón definen la encuesta de opinión como un procedimiento para conseguir información, lo que llama opiniones, de un grupo de sujetos que serían la muestra, que pretende representar a un universo mayor, siendo este la población dentro de unas márgenes de error controladas. Por su parte, Miguel García Ferrando dice que la encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativos de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuánticas de una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. Como podemos ver, ambas definiciones tienen elementos en común como lo son la población, la muestra, de cierto modo hablan del contexto y del procedimiento que más adelante explicaremos con más detalle. Continuemos con el origen de esta técnica que, como dijo Cándido Monzón, puede medir aspectos que guardan relación con la situación cultural del país, los estados o corrientes de la opinión pública. El origen de las encuestas tal y como las conocemos hoy las encontramos en el siglo XIX en algunas revistas estadounidenses como lo fueron en su momento Harvard by Pennsylvania y Raleigh Star, que realizaron en 1985 en sus páginas una especie de encuesta para saber la intención de voto de sus lectores en las elecciones presidenciales de 1985. Fue luego hasta 1916 cuando Literary Digest, otra revista, decidió utilizar este método y ya para el año 1936 es que aparecen las encuestas científicas de opinión. Los estudios de mercado fueron un trabajo relevante para la aparición de las encuestas que se daban porque las empresas tenían la necesidad de tener contacto con sus futuros consumidores antes de comercializar sus productos. Su relevancia también se soporta en el primer estudio electoral que se llevó a cabo a través de encuestas antes de las elecciones, en donde se utilizó precisamente este tipo de servicios de mercados para su realización. Archibald Crossley, Elmore Roper y George Gallup fueron los artífices de aplicar conocimientos de estudio de mercados a una investigación sobre intención de voto en 1936. A partir de este momento se va a comenzar a desarrollar esta técnica en el mundo. Los periódicos empiezan a prestar sus columnas a los resultados de encuestas, además de apostarle a la realización de las propias. Conozcamos ahora los aspectos metodológicos de esta técnica que se sustentan en una serie de elementos y teorías perfectamente demostradas y establecidas. Estos son número de personas interrogadas, que son obtenidas de una muestra, determinación de las personas consultadas, que señala cómo se debe realizar la selección de esta parte del universo, significación de las respuestas, que tiene que ver con el diseño de los cuestionarios y los tipos de entrevistas, y por último la interpretación de los resultados, agrupación y cuantificación de las respuestas que pasan a ser examinadas mediante técnicas analíticas, estadísticas y las relaciones que hay entre ellas. Por otro lado está la base de muestra o marco. Este es el elemento soporte en donde se encuentran recogidos los integrantes del universo, que son como listados, registros, censos, mapas, y es importante tenerla en cuenta para acudir a ella y así proceder a la selección de los componentes de la muestra. No se puede pasar por alto que a la hora de realizar una encuesta no solo es importante tener en cuenta ciertos elementos, sino que también hay que ser cuidadosos en el planteamiento inicial para evitar errores en los que se puede incurrir, ya que las encuestas no son un método preciso, sino que establecen unos resultados dentro de unos márgenes de error conocidos. Cidi Ancora, Labracas, Bosch y Torrente
recogieron los siguientes errores. Errores de muestreo, estos son determinados por el tamaño de la muestra. Dependen de cómo se hayan seleccionado las unidades muestrales y de cuál sea la heterogeneidad de la población. Errores de cobertura tienen que ver con la base de la muestra, con la inclusión o no de todos los integrantes de la población que quieren ser estudiados. También están los errores de no respuesta, que se presentan cuando algunos entrevistados no responden, lo que crea un desfase entre la muestra real y la obtenida. Por eso es muy importante especificar siempre el número de personas que no han respondido la encuesta. Por último, están los errores de medición, aquellos que son ajenos al muestreo, como los relacionados con el diseño del cuestionario, preguntas mal formuladas, orden sesgado o planteamientos deficientes. En este punto también se incluyen los sesgos introducidos por el entrevistador en el desarrollo de las preguntas y la falta de veracidad en las respuestas obtenidas. Ahora bien, ¿cómo se debe determinar la muestra? Lo primero que debe hacerse es decidir qué población constituye el objeto de estudio, es decir, tener claro cuál va a ser el universo objeto de investigación. De esto dependerá también el nivel de trabajo y los gastos del equipo investigador. Algo que se debe tener presente es que entre más reducida sea la población que se vaya a investigar, se podrá profundizar más y se disminuirán los márgenes de error. Segundo, se debe determinar a cuántas personas se les va a preguntar, ya que en el diseño de la muestra primero se debe decidir el tamaño de esta. Una vez determinado el tamaño de la muestra, ¿cómo seleccionamos a las personas específicas que van a ser entrevistadas para que éstas representen bien a la población que se quiere estudiar? La clave para responder esta pregunta es que la selección se realice de forma aleatoria. Una muestra representativa del universo equivale a un 20 o un 30% de la población total. Con la muestra aleatoria, en otras palabras, queremos decir que todos los componentes del universo deben tener a priori las mismas posibilidades de formar parte de esta muestra. Ahora bien, vamos a hablar del cuestionario en sí. Según como lo afirmaron Haag y Jackson en 1994, podemos decir que el gran objetivo de este es colocar a todos los entrevistados en la misma situación psicológica. Todos deben entender lo mismo cuando se les formulen las diferentes cuestiones, aunque sean diferentes personas las que apliquen dicho cuestionario. La idea es ir respondiendo a una serie de interrogantes para conseguir un cuestionario que refleje siempre el propósito esencial de la investigación. Entre esos interrogantes a la hora de hacer el cuestionario, encontramos, por ejemplo, el tipo de preguntas que vamos a utilizar y veremos que hay una gran variedad de recursos para ello. Primeramente, encontramos que hay dos tipos de preguntas que son como los dos grandes tipos que abarcan los demás. Hablamos de las preguntas cerradas, que son aquellas donde el entrevistado debe seleccionar una respuesta entre una serie de posibilidades que se ofrecen. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia consumes cannabis de forma recreativa? Diariamente, 1 o 2 veces a la semana, 1 o 2 veces al mes, pocas veces en el año. Por otro lado, las preguntas abiertas, que son cuando el entrevistado puede responder con sus propias palabras y se deja un espacio para ello. Por ejemplo, ¿qué opina usted de la legalización del cannabis recreativo en el país? Claro está, cada tipo tiene sus propias ventajas y desventajas. Las abiertas permiten realizar una encuesta más profunda y de mayor riqueza, pero implican un trabajo más lento y las respuestas deben decodificarse una a una. Las cerradas suponen una menor profundidad, pero el trabajo de codificación resulta más rápido, requiere menos esfuerzo y la codificación es automática. Ahora bien, teniendo claros estos dos tipos de preguntas, vamos a algo un poco más específico. Es así como encontramos varios tipos. Según su función, encontramos las preguntas filtro. Estas son las que se realizan previamente a otra pregunta a fin de eliminar a los que no les afecte esta. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando decimos ¿usted consume cannabis recreativo? Si su respuesta es afirmativa, pase a la siguiente pregunta. Si es negativa, no continúe. También encontramos las preguntas de control. Estas tienen la finalidad de asegurarse del interés del encuestado y de la veracidad de sus respuestas. Por ejemplo, se les puede preguntar si son consumidores recurrentes de marihuana. Si contestan afirmativamente, se les puede seguir preguntando sobre el tipo de marihuana que consumen y los productos que utilizan para ello. Esto con el fin de asegurarse que efectivamente sean consumidores de marihuana.
Existen también las preguntas de introducción o también llamadas preguntas rompehielos. Son las que se utilizan al inicio del cuestionario o dentro de este, con el fin de ganarse la confianza del entrevistado. Por ejemplo, cuando decimos, ¿quieres saber qué tanto sabes sobre el cannabis? Te invitamos a responder esta encuesta. Esto lo hacemos por lo general al inicio de los cuestionarios con el objetivo de tener una mayor confianza con el entrevistado y de esta manera que responda pues el cuestionario con mayor seguridad. Las preguntas de tipo muelle, colchón o amortiguadora son preguntas que tratan sobre temas complicados, pero se escriben de tal forma que se logra reducir la rudeza o la brusquedad con que se pregunta sobre estos temas. Existe también una tercera y cuarta modalidad y son las preguntas según su naturaleza, es decir, aquellas preguntas que responden a acciones, hechos, opiniones y las que son basadas en la memoria, es decir, aquellas que responden a emociones, reacciones y orientaciones a futuro. Así pues, encontramos que hay una gran variedad de recursos que podemos implementar a la hora de formular las preguntas de nuestro cuestionario. Y para comprender algunos de los conceptos de los que hemos hablado, traeremos un ejemplo de una encuesta hecha para nuestro proyecto, la cual fue realizada con el fin de conocer más a los consumidores de cannabis recreativo y medicinal en la ciudad de Medellín, y así entender más sobre dicho consumo y la relación de estos con la planta. Para la encuesta realizada en nuestro proyecto, se plantearon en total 13 preguntas, que fueron contestadas por un total de 207 personas. Teniendo en cuenta los pasos para realizar un cuestionario, se hizo una breve introducción del objetivo del mismo. Asimismo, se utilizaron preguntas de respuesta abierta que fueron las siguientes. Cuéntanos tu experiencia. ¿Te ha servido el cannabis de forma medicinal? Y cuéntanos qué te gustaría saber del cannabis. Y respuestas cerradas, que son aquellas que tienen opciones de respuesta, como por ejemplo, si consumes cannabis, ¿por qué lo haces? ¿Con qué frecuencia consumes cannabis de forma recreativa? ¿Con qué propósito lo has consumido? En este caso tuvimos una pregunta que a su vez es filtro. Esta fue: si lo has consumido de forma medicinal, ¿sientes que te ha servido? De esta forma, la siguiente pregunta fue: si en la anterior pregunta contestaste sí, cuéntanos tu experiencia. Por lo tanto, aplicamos los 3 tipos de preguntas que explicamos anteriormente. Una cerrada con varias opciones que a su vez sirvió de filtro para darle paso a una pregunta abierta. Ahora te vamos a brindar 6 tips que te pueden servir para la próxima vez que vayas a hacer tu cuestionario. Primero, realiza una encuesta piloto antes de sacar a la calle la encuesta definitiva. Esto te va a dar la seguridad de que la gente va a entender las preguntas de la manera en la que fue planteada la investigación. 2. Haz que el contenido que esté dentro de tu encuesta, o sea, por ejemplo, los textos, sean los más cortos y sencillos posible. 3. Si vas a hacer una encuesta a un grupo heterogéneo, procura que el lenguaje sea entendible para todos. Pero si es el caso de hacer una encuesta para una población homogénea, por ejemplo un grupo de médicos, procura usar un lenguaje que sea adecuado para el tipo de persona al que te vayas a dirigir. Número 4. Evita seguir una secuencia regular de respuestas, es decir, no hagas que la persona al contestar tu cuestionario tenga que repetir la misma respuesta en preguntas continuas. 5. Haz que la introducción sea breve y concisa. Esta debe tener la seriedad de la investigación, pero a la vez puede tener un acercamiento más próximo a la persona que va a responder tu cuestionario. 6. Te recomendamos iniciar con preguntas que al principio generen confianza con el encuestador. Después que hagas preguntas claves intercaladas con preguntas de descanso y que finalices tu cuestionario con preguntas fáciles para que así la persona que esté respondiendo termine con una sensación más calmada, más tranquila y que fue un cuestionario fácil. Para finalizar, te vamos a mostrar 3 maneras en las que puedes realizar encuestas y te vamos a compartir las ventajas y las desventajas de cada una de estas, que son encuestas por medio telefónico, por correo electrónico o presenciales. Encuestas vía telefónica. Las ventajas de este es que reduce el coste y el tiempo de realización del trabajo de campo, además que posibilita llegar a población dispersa y a personas de difícil locación. Sin embargo, tiene inconvenientes como que se excluyen a personas que no tienen acceso al teléfono
no se puede recurrir a ayudas visuales en el cuestionario y además requiere mayor nivel de capacidad de comunicación entre el entrevistado y el entrevistador. Encuestas vía correo electrónico. Las ventajas de esta es que tienen un bajo coste económico con una alta obtención de datos y le permiten al encuestado más anonimato y mayor tiempo para responder. Sin embargo, tiene inconvenientes como que muchas preguntas se quedan sin contestar, hay una alta tasa de no respuesta al correo y además el formato no permite mucha profundización del tema investigado. Encuestas de forma presencial. Las ventajas de esta es que permite tener mayor porcentaje de respuestas de mejor calidad y más espontáneas. Además, el entrevistador puede conseguir información complementaria que no esté dentro de la encuesta. Sin embargo, tiene inconvenientes como que encarece los costos de la investigación, dificulta el acceso a cierta parte de la población y puede sesgar las respuestas del encuestado por la presencia del entrevistador.